Bueno, muchas gracias. Como Jairo lo dijo, mi nombre es Santiago Madrigal, médico veterinario de la Uni Remington y llevo 12 años trabajando en la práctica privada de Special Vet en cabeza del doctor Lucas Giraldo. Eh, Hoy vengo, bueno, también muchas gracias a Socaballos por la invitación, por hacer este tipo de eventos, los cuales estoy seguro que después de esta semana de aprendizaje, ya ustedes van a empezar a hacer las cosas diferentes para los caballos, van a tratar de mejorar en algunas cosas. Hoy vengo a presentarles una charla de las principales enfermedades ortopédicas en el caballo criollo, unas en potros, otros en adultos. Voy a tratar de ser no muy técnico, me disculpan los colegas veterinarios, pero para que los propietarios y montadores me pudieran entender. Los potros, inicialmente recomiendo bastante el tema de la evaluación cuando el potro nace entre las 12 y 24 horas, el cuidado del ombligo. Eh, También muy importante el tema del tiempo de gestación de la yegua, que sea el tiempo óptimo y como digo, la revisión veterinaria entre 12 a 24 horas se van a poder evitar bastantes enfermedades a nivel del potro. Empezamos con las enfermedades ortopédicas, deformidades flexurales. Esta es una laxitud de tendones flexores. Es muy común en el caballo, en los potros. Normalmente se presenta por malformación no. Se presentan por posicionamientos en el vientre y también el doctor Tomás nos lo dijo ahorita por el tema de temas metabólicos en la hembra. Los tratamientos, el tratamiento para esta lesión, digámoslo así, son fáciles de hacer si se reconoce en un tiempo adecuado la lesión y se llama al veterinario. Se pueden hacer tratamientos médicos como lo son vendajes, férulas, aplicación de yesos, inclusive se están usando últimamente unos zapatos, unas plantillitas que nos ayudan a mejorar estas deformidades o estas enfermedades en poco tiempo. Por último está la cirugía, por eso siempre llamar al veterinario lo más pronto que puedan cuando vean estas lesiones para poder evitar llegar a las cirugías. Esta es una contractura pues la contractura de tendones, así se ve el potro cuando tiene la contractura de los tendones flexores. También la podemos mejorar con el tema de vendajes, férulas y los zapaticos, que ya les voy a mostrar por acá una imagen. Acá los vendajes, los zapaticos que se están usando y por último el tema de las cirugías, que también pues a último, doctor. Sí, en la laxitud de... Le estoy preguntando al doctor que si ha utilizado o ha visto o cómo le ha ido en caso tal de que lo haya usado el toxoide botulínico en los potros contraídos, si en algún momento los has utilizado. No, no he tenido está el estudio sobre el Botox en la contractura de tendones y también en el tema de la laminitis. Lo he usado en la laminitis, en potros no lo he usado y en laminitis ha funcionado bien. ¿Para qué se usa? Para estabilizar la tercera falange, ya que el tendón contrae la tercera falange. Este verde es el tendón, el rojo, qué pena, es el tendón flexor digital profundo. Él se inserta en la tercera falange y es el que contrae
o el que hace sí, la contractura cuando hay laminitis para que se genere la rotación. Entonces hay estudios en los que se aplica botos en el músculo de este tendón para evitar que haga la contractura. Como les digo, en potros no he tenido, y doctor, no he tenido la oportunidad de hacerlo en potros, siempre me ha funcionado muy bien tratándolo de esta forma. Nunca tampoco he tenido la necesidad de llegar al tema quirúrgico, pero están las opciones y pueden funcionar. Santi, desde la parte, digamos, de uno como criador, ¿cuál es la contraindicación de no llegar a diagnosticar esto a tiempo? O muchas veces nos dicen, no, déjelo, suéltelo a correr, que le dé un poquito de sol, ¿es adecuado o cuál vendría a ser realmente el problema este? Digámoslo, en este caso, en el que el potro prácticamente está tocando el suelo con el nudo, van a empezar a ver laceraciones, a ver infecciones. En esta parte de atrás de los miembros posteriores pasa la vaina sinovial, está muy cerca a la piel y se lacera el potro y se puede contaminar la vaina sinovial, entonces va a traer más patologías y el caso se va a complicar hasta el nivel que posiblemente no tengamos nada para hacer. Exacto, sí. Llamar al veterinario porque antes necesita quietud, reposo, hacerle el tratamiento dependiendo de si es laxitud o si es contractura, hacerle el tratamiento adecuado y apenas se mejore ahí sí empezarlo a soltar. O inclusive con los zapaticos, al otro día los zapaticos empiezan a mejorar, ya ahí de pronto se pueden que empiecen a hacer ejercicio, dependiendo de los casos. Pero hasta que no se empiece el tratamiento, lo ideal es dejarlos quietos. Doc, pero con la hiperlaxitud, acá. Cuando es más leve, el potrerito y el sol sí tiende a ayudarles un poco. Sí, es que es como dependiendo del caso o sea, si es por ejemplo este severo, el que está en la imagen, no es recomendable soltarlo al potrero, pero ellos a veces nacen con un poco de laxitud, que no toca, que el nudo no toca el suelo o que no se ve muy caído. Ese tipo de laxitud, digámoslo así, es prudente y se puede soltar al potrero y mejoran con el sol, pero ya cuando son estos casos severos, sí es recomendable. Doc, y el tema de los vendajes con puntos de tensión o el kinesiotaping, de pronto en algunos de esos casos, ¿qué experiencia tienes con eso? La verdad no tengo experiencia. Yo creo que más que una fisioterapeuta puede ser, pero no tengo experiencia con estas. Otras son las deformidades angulares, también se producen eh, por por mal posicionamiento en el vientre. También se pueden presentar en potros dismaduros porque no hay osificación de los huesos cuboidales, son unos huesos pequeños que están en esta zona, lo que llamamos las falsas rodillas o los corvejones. Son unos huesos que no se alcanzan a madurar y generan estas desviaciones. Entonces el veterinario debe de tomar radiografías, se toma radiografías, se evalúa si están los huesos completos, no hay tanto problema, se mejora con el tema de férulas, de yesos o también de los zapaticos, dependiendo del grado. Hay unos grados que se miden y dependiendo de ese grado ya se decide qué tratamiento hacer, inclusive pues hasta la cirugía. En grados severos las cirugías se puede hacer un cerclaje en la línea de crecimiento, se puede poner un tornillo en la fisis para que el paciente pues nos mejore. Esto es lo que les decía de los huesos cuboidales. Esto son la misma
la misma estructura anatómica, solo que este es en un caballo adulto, este es en un potro, y miramos que no se terminan de osificar los huesos. Entonces esto es lo que el veterinario debe de llegar y diagnosticar para poder hacer el tratamiento de estos potros. La artritis séptica, por eso es importante el tema del cuidado del ombligo. Esta se produce por septicemias, ingresa una bacteria a la articulación, puede ser una articulación o varias articulaciones en un mismo paciente. El tratamiento es relativamente fácil y genera un buen pronóstico dependiendo como lo dije ahorita, dependiendo de que el propietario llame al veterinario y hagan el tratamiento a tiempo. Pongo esta imagen porque es un potro que se demoraron 2 semanas en llamarnos, se le hizo el tratamiento con lavados, con perfusiones. Ya lo último que queda es hacer una artroscopía para generar un lavado articular. El propietario no decidió, entonces hicimos la necropsia y miren en 2 semanas cómo había afectado ya el cartílago articular. Esto es un potro que posiblemente si se hubiera hecho la cirugía en la etapa adulta no iba a tener una vida deportiva adecuada. Estas son otras enfermedades que les da a los potros. El OCD es una enfermedad de desarrollo, al igual que el quiste subcondral, que ya vamos a hablar de él. El OCD se genera por una falla en la vascularización del hueso. Entonces, él coge 2 caminos, o generar el fragmento, que no sé si lo alcanzan a ver en esta parte, genera ese fragmento o genera el quiste subcondral. Puede hacer esas dos. Esa falla en la vascularización del hueso genera esas 2 patologías. Normalmente el OCD se llama osteocondritis dissecans, se hace la cirugía, puede ser clínica o no, puede causar cojera o no, y normalmente se retira ese fragmento y tiene muy buen pronóstico el paciente. El quiste subcondral, cualquiera de estas 2 patologías generan inflamación constante en la articulación y esa lesión, si no se trata a tiempo, a lo último va a generar una osteoartritis degenerativa de la articulación y daño del cartílago articular. En cualquiera de las 2, esta es una lesión del quiste subcondral, se pone un tornillo transcortical y normalmente el pronóstico también es bueno. Ya estas son lesiones de caballos adultos, la osteoartritis degenerativa. Acá podemos ver el daño que va generando en la articulación, así lo vemos en las radiografías. En una etapa inicial pues no se ve así, pero va generando estos daños. ¿Por qué se genera la osteoartritis degenerativa? Por el trauma, por los microtraumas que genera el caballo al desplazarse, más por la frecuencia, las batidas, la elasticidad, van generando, cada vez que el caballo impacta el suelo va generando microtraumas a nivel de las articulaciones. Entonces por eso es muy importante la superficie en la que se trabajan los caballos. Esas inflamaciones generan lo que yo a muchos les he dicho, una bola de nieve que va creciendo dentro de la articulación. Va generando un ciclo inflamatorio, el cual si no se atiende, por último va a llegar a esta parte que es una osteoartritis degenerativa avanzada o un rimbón. En una etapa inicial el tratamiento es fácil,
es una infiltración con medicamentos, pueden ser antiinflamatorios, ácido hialurónico, hay ortobiológicos, terapias ortobiológicas que funcionan muy bien y normalmente generan muy buena evolución del paciente, pero ya en esta etapa de la osteoartritis es muy complicado que funcionen los tratamientos. Doctor, ahorita que hablaba que eso se desarrolla aprendiendo las superficies, en estos tiempos que estuvo tan de moda usar la grama, ¿de pronto hay algún estudio que demuestre, porque en los futbolistas eso se aumentaba, digamos, en las canchas sintéticas? Si de pronto tiene conocimiento o ha visto, digamos, de eso, si es perjudicial o es normal para los caballos. Pues no hay estudios que, o por lo menos no que yo los conozca, que digan que eso le afecta al caballo. Pero en mi opinión, no me parece una buena opción porque el piso es muy compactado, eh, igual va a generar el microtrauma. O sea, usted escucha un caballo cuando va por esa grama sintética y se escucha como si fuera prácticamente en la tabla. Suena muy duro el caballo. He visto que pues igual compactan, si no es tierra, también puede ser superficie de cemento, que después le echan una capa de tierra y la compactan y luego pues esa grama sintética. Entonces, no estoy en contra de ellas, se ve muy bonito, pero no creo que sea tan bueno para el caballo. Doctor. Además de eso, ¿cómo es que se llama? Ese ripio De caucho. de caucho que le riegan, cuando el caballo va a entrar a la tabla, hace como que las herraduras se deslicen, se alicen más fácil en la tabla. Entonces, pues pueden generar lesiones. Doctor, entonces en base a eso, desde su conocimiento, ¿cuál sería la estructura del suelo que uno debería manejar, digamos, en un criadero para evitar lesiones o proteger más los animales? Es muy buena opción como este limo, esta tierra amarilla, que no esté tan compactada, debe estar un poco más suelta, pero esta superficie pues es muy buena para trabajar. La arena, digamos. La arena sí, también puede funcionar. O sea, debe ser como algo entre pues que no esté tan compactada, pero tampoco tan suelta que el caballo se resbale o. Exacto. Lo ideal es que sea plano, pero que no sea lo que dije ahorita de este piso. O sea, no debe ser que el caballo se hunda hasta el nudo, debe ser también firme, que muchas veces también los remojan y los caballos al girar se resbalan. Entonces, eso pueden generar. Igual, pues el tema de la superficie, los círculos, cuando el caballo trabaja en círculos, pues el casco se acomoda, el casco no, las articulaciones del dígito se acomodan a la superficie, tiene la facilidad de hacer este movimiento. Entonces, bueno, pues yo no puedo decir si es óptimo que tenga peralte o si sea superficie plana, lo que sí recomiendo es el tema de la superficie, que no se resbalen los caballos, que no estén húmedos, si tienen tierra, que no vaya a estar tierra, pues como un pantanero, que no sean que el caballo al pisar no se profundicen, que sea firme, pero que tampoco sea pues en cemento, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos esta es una patología muy común en el caballo criollo,
Nosotros en Special Vet tenemos un estudio de las patologías más comunes en el caballo criollo. La principal es la dermitis del ligamento suspensorio. La segunda es la osteoartritis degenerativa a nivel de las articulaciones distales del tarso. Entonces, esta es la patología que más vemos en el caballo criollo. Se puede presentar por varios tipos se puede presentar más que todo por genética. No hay un estudio que lo compruebe todavía, pero sí hay estudios a nivel de otros países que dicen que las patologías del ligamento suspensorio son genéticas. Además también hay un estudio que dice que el doctor ahorita hablaba de los caballos que tenían el cuello torcido. Las fibras de colágeno de ese ligamento nucal son similares a las fibras de colágeno del ligamento suspensorio. Entonces, caballos que tienen esa conformación de cuello, no estoy diciendo que sea así, pero puede que tengan algunas lesiones o transmitan algunas lesiones del ligamento suspensorio. Ahorita me complementabas con ese estudio y lo que hablaba pues desde el punto de vista metabólico de la predisposición de esas lesiones y que se perpetúan a través del tiempo, más la cicatrización. Me decías que también hay fibras musculares en el origen del suspensorio, Sí, ¿cierto? ¿Es sí, así? Sí, la histología del ligamento suspensorio, o sea, si cogemos un pedacito del ligamento suspensorio y lo miramos en el microscopio, el ligamento suspensorio tiene fibras del ligamento, fibras musculares y fibras de grasa. Entonces, lo que hablaba el doctor Tomás del estudio, y además de eso es muy vascularizado. Entonces, ese estudio, no conocía ese estudio, ahorita se lo estaba diciendo el doctor Tomás, no lo conocía, lo voy a estudiar, lo voy a leer, le tomé foto para leerlo. Me concuerda con lo que sabemos del ligamento suspensorio, porque al estar vascularizado, al tener fibras de grasa y fibras musculares, se puede, y al caballo tener el síndrome metabólico, puede que también nos genere inflamación a nivel del ligamento suspensorio, una inflamación constante a nivel del ligamento suspensorio. No sé, de pronto, doctor, hemos visto que el tema metabólico, el caballo criollo colombiano es propenso a tener ese síndrome metabólico, puede ser por genética, entonces puede que también el tema de estas lesiones del ligamento suspensorio, como no tenemos estudios, sí, doctor. A veces nos ponemos a ver estos caballos con cuartilla larga, corvejón recto y el fenotipo de caballo grueso, fofo, con grasa, con adiposidad, y son caballos que usualmente tienen esa persistencia. Exacto. Y algunos, pues nuestros colegas, algunas personas tratan con corticoides esa zona para disminuir la inflamación. Y lo que he visto desde mi mirada médica, pues sin ser ortopedista, es que hay como si fuera un rebote y más fácil la lesión vuelve más cruda, más fuerte, porque definitivamente poner los esteroides incrementa las alteraciones específicas de esa zona después, si tienen irrigación, adiposidad. Entonces me llamaba mucho la atención y por eso te pregunté Sí. ya que me decís las cifras pues para el doctor Lucas y para vos, pues madre, eso es un problema de salud pública muy tenaz que tenemos nosotros el caballo criollo, pues que mirarlo. Gracias, doctor Tomás, por el comentario. El ligamento suspensorio, pues yo nunca le pongo corticoides al ligamento. ¿Por qué? He visto que cuando colegas lo hacen, pues me han llamado a atender otros caballos ya atendidos por otros colegas,
lo hacen, la lesión es mucho más, o sea, es mucho más severa. Además de eso, hay estudios que indican que usar corticoides a nivel de ligamentos, tendones, pueden generar calcificaciones, entonces nunca lo uso. Eh, Doctor, ahorita pues estabas hablando de que esta es una de las principales patologías que están presentando en el caballo criollo, ¿cierto? Y secundario vendría a ser la osteoartritis. sí. Hay algo que me causa a mí pues mucha curiosidad como criador y que es importante darnos cuenta, la osteoartritis se determina a través de unas radiografías, pero claramente yo me estoy dando cuenta pues del ligamento suspensorio, podemos tener nosotros como criadores prácticamente un diagnóstico final desde la formación de la angulación de la cuartilla, no sé si me hago entender, o sea, desde que vemos que el caballo cuartillón largo, Desde la conformación desde de la potro. conformación podríamos llegar a decir, este caballo va a sufrir de esto o tiene esto. Pues es muy difícil decir, no, es que este caballo con tarso recto y lo que llamamos cuartillones, va a tener lesión del ligamento suspensorio. Es difícil pues uno asegurar eso, pero lo más probable es que va a llegar a tener esa lesión. Potros, me tocó atender una vez un potro, hijo de este caballo trotón, Tentador, de Tentador, con el nudo casi como este caballo, eh, y no, ni siquiera lo habían empezado y ya estaba cojo. Pues el pronóstico ya de un potro de esos, de 20 meses, ya con esa conformación, con esas lesiones que encontramos en el ligamento suspensorio, pues ya es difícil la vida deportiva para un potro de esos. Entonces es muy importante desde potros hacerlos aplomar, ir evaluando la conformación de los aplomos, es muy importante. De los aplomos. Pero para las lesiones de los potros, sí. Es dependiendo de cada paciente y la evolución que cada uno tenga. Muchas veces, con un mes de ponerle los zapaticos y los vendajes, ellos mejoran. Mm, No, no. Ya, ya, ya. O sea, el potro que es desaplomado, eh, es difícil corregirlo, pues porque es algo que viene genético de nacimiento. Le podemos ir ayudando, inclusive hasta que cierre las líneas de crecimiento. Las líneas de crecimiento en los caballos criollos cierran más o menos a los 30 meses, 33 meses. Entonces es importante cada mes irle aplomando, irle ayudando a corregir digámoslo así, el desaplomo genético. Pues porque es diferente las lesiones o las patologías que mostré de los potros al inicio a un potro desaplomado. O sea, el potro que nace zurdo, que digámoslo así se ve mucho en los finos que son con los corvejones unidos y patiabiertos, pues con el nudo hacia afuera. Esas conformaciones es difícil corregirlas, pero se les puede ir ayudando en el tema de aplomos. Hay diferentes tallas
porque eso se pone dependiendo del tamaño del casco. Entonces el casco les va creciendo. Ahí esos zapatos están como hasta los 8 meses. Ya después de eso, pues se pueden ayudar con herraduras. Hay unas herraduras que hacen en aluminio, hay muy buenos herreros que las hacen en aluminio y no hay necesidad de clavar el casco, sino que se les pega la herradura, al igual que los zapaticos. Es con una pega americana, se llama Equilox y funciona muy bien. Doctor, una pregunta, nos hablaba ahorita sobre las líneas de crecimiento, ¿cómo es eso? Explícanos un poco sobre el tema. Las líneas de crecimiento, ya voy para... Santi, te aclaro pues de pronto que él lo que te quiere saber es qué implicaciones tienen las líneas o qué es las líneas de crecimiento que las están nombrando, digamos, a un criador, o por qué es importante tenerlas referenciadas, o qué es lo que eso nos dice a nosotros. Ya. Las líneas de crecimiento son esta línea que se ve a nivel óseo. Y esa línea de crecimiento es la que va haciendo que el hueso crezca. Y ella cierra, o sea, mire por ejemplo esta. Esta estructura es la misma que esta. Acá ya es un potro de más edad, ya cerró esta línea de crecimiento. Y pues esa es la pregunta. O sea que ya voy para allá. ¿Y qué implicaciones tiene pues de que eso cierre o esté abierto? Ya voy para allá. Muchas gracias. El tema del ligamento suspensorio es un tema genético. Inicialmente pues genera claudicación, muchas veces no genera una claudicación severa o aguda, sino que el caballo empieza a bajar el ritmo y a bajar el desempeño deportivo. Cuando esto pasa, posiblemente, pues no quiere decir que sea el ligamento suspensorio cuando el caballo baja el desempeño deportivo, pero esos son los signos. Cuando dicen, doctor, es que el caballo primero yo lo sentía más rápido, sentía que por la tabla pasaba con más firmeza, hacía los círculos mejor, ya siento que se me defiende. Algo le está pasando al caballo a nivel osteoarticular o a nivel musculoesquelético. Entonces es de evaluarlo. El ligamento suspensorio empiezan lesiones así, inflamación que genera que el desempeño deportivo disminuya y la lesión va aumentando. Este ligamento suspensorio la conformación, pues como le decía ahorita, respondí ahorita, ya una conformación que tenemos es difícil devolverla, ya es prácticamente imposible, pero sí podemos ayudar con el tema de herrajes. Normalmente estas conformaciones, el caballo tiene talones bajos, pinza ancha y eso hace que el nudo descienda. Entonces, estar con el herrero muy pendiente, hacerle, pues mandar al herrero a que aplome constantemente, que no deje que las pinzas crezcan mucho, tratar de corregir esa conformación del casco para que ellos puedan tratar de darle, de ayudar al ligamento suspensorio y que el ligamento suspensorio no se tensione tanto. Compañeros chalanes trabajan los caballos mucho en círculo, digamos que qué recomendaciones desde el punto de vista ortopédico usted nos da para ese entrenamiento deportivo, lógicamente de la mano con el herrero, pero digamos qué recomendación nos da en cuanto a tipo de entrenamiento.
Pero cuando tienen la lesión o No. solo cuando tienen la No, conformación. solamente la conformación, no hay un diagnóstico todavía. No hay un diagnóstico. Trabajarlo, evitar los círculos, es difícil pues en nuestro gremio, pero si tienen entornos, si lo van a entrenar en círculos, que sean unos círculos amplios, y evitar la superficie del piso duro. ¿Estos animales tienden a formar gomas cuando hay estas lesiones? O cuando tienen... Pues no tiene pues que las gomas, puede ser por el tema de esta conformación que genere gomas por la inflamación a nivel de la articulación del nudo, pero no, normalmente no es común. Pues no conozco estudios que hablen del tema de que las gomas sean genéticas, más que todo es por el tema de la mecánica del caballo y del impacto que le da al suelo. Genera inflamación de la articulación y esa inflamación hace que haya aumento del líquido sinovial, se produzca más líquido sinovial y por eso es que se generan las gomas. No siempre que hay gomas indica que hay claudicación o cojera. Pues me tocó, lo hablo por experiencia, con la yegua Tentadora. Era una yegua que tenía unas efusiones a nivel de los nudos y las vainas sinoviales demasiado. Nunca había visto un caballo con esa distensión y la yegua nunca llegó a presentar dolor. Las presentaba en los miembros anteriores y en los miembros posteriores. Nunca llegó a presentar dolor, por eso, pues hasta que nosotros la tratamos, nunca llegó a presentar dolor por eso. Se trataba 2 veces al año de forma preventiva, pero nunca les llegó a generar dolor. Y muchas veces se tratan esas gomas, ellas disminuyen, bajan la inflamación, pues bajan el aumento de tamaño, pero en pocos días vuelve otra vez a estar aumentado, ya cuando empiezan otra vez con el ejercicio, ya vuelven a aumentar de tamaño. Doctor, pensando como criador, Fedequinas debería darle más puntaje que a los aplomos. O sea, un animal de estos uno lo ve con el tiempo y a los 12, 14 años ya no pueden casi ni caminar. Y vemos en las pistas compitiendo y ganando animales con esa conformación. ¿Por qué? Pues porque el puntaje que le dan a los aplomos es poquito, pero eso es una cosa muy grave y uno ve, póngale un 30% de los caballos trotones son cedidos de cuartillas y siguen ganando y seguimos reproduciendo el mal. Entonces, yo pienso que de Fedequinas debería apoyarse en los trabajos de ustedes y mirar para dónde vamos con los caballos cojos. Yo creo que pues es difícil con el tema de la federación, pero lo ideal con el caballo sería que tuviéramos un examen andrológico, como lo hacen, siempre pongo el ejemplo, como lo hacen con los toros de exposición, con los toros puros. A usted le va a poner un toro a una vaca, un toro Holstein, y usted le dice, este toro da tanto porcentaje de leche, tan porcentaje de aplomos, tal. ¿Sí me entienden? Eso sería lo ideal que fuera con el caballo criollo, pero nunca vamos a llegar allá por el tema económico, es lo que pienso. ¿Ah? Eso, las pruebas genómicas. Para terminar con el ligamento suspensorio, es una lesión que puede llegar en el caballo criollo, puede llegar se llama un síndrome plantar proximal, y se genera más que todo en los miembros posteriores. En esta parte es donde se origina el ligamento suspensorio. Entonces, del ligamento suspensorio están cerca 2 articulaciones, el ligamento suspensorio y esta parte que es el hueso subcondral. En ese síndrome duelen las 2 articulaciones distales del tarso
duele la fascia del ligamento suspensorio, se llama la fascia metatarsiana, duele el nervio que pasa muy cerca al ligamento suspensorio y el ligamento suspensorio. Es un síndrome, ya hay artículos sobre ese síndrome. Lo vemos mucho en el caballo criollo y el tratamiento. Yo siempre que encuentro esta lesión, lo empecé a usar hace más o menos 2 años. Inicialmente, estos caballos, el 90% de los caballos iban para cirugía. Pero hace 2 años empezamos a cambiar la forma de tratar estos caballos. Inicialmente, mando a hacer un herraje ortopédico en el cual se le disminuye la tensión al ligamento suspensorio. Al disminuir esa tensión va a empezar a bajar la inflamación y ya luego, dependiendo de qué mejoría tiene con ese herraje, ya se trata médicamente. En 2 años que llevo haciendo, digámoslo así, este protocolo o esta forma de abordar esta lesión, solamente un caballo ha entrado a cirugía, cuando antes entraba el 80% del caballo que tenía esta lesión. Otro síndrome que podemos encontrar en el caballo es el síndrome podotroclear. Se genera en una estructura que se llama el hueso navicular, está dentro del casco y genera estas lesiones. Esto es una necropsia que yo realicé. Vemos, por ejemplo, esta zona en la radiografía y luego en el hueso, como se veía esa lesión en el hueso, y es porque esta lesión no era muy común en el caballo criollo, o por lo menos no sé si era que no la sabíamos diagnosticar. Se presentaba más en caballos de deporte, en caballos de saltos, en caballos cuarto de milla, y últimamente he tenido muchos casos de esta lesión. Se presenta más que todo por aplomos, caballos que tienen talones muy bajos, pinza muy larga o que son de conformación zurdos o estebados. Ese hueso, el tendón genera presiones y va empezando a generar una inflamación ósea. Se llama síndrome porque hay varias estructuras relacionadas con este hueso navicular, el cual son la articulación del casco, la bursa del navicular, el tendón flexor digital profundo, que es el que pasa directamente por detrás, lo vemos allá en la imagen. El tendón es el rojo, está prácticamente tocando el hueso, y además de eso también lesiona estructuras de ligamentos que hay dentro del casco. La forma de tratarlo es inicialmente corregir la causa que está generando esta inflamación. Normalmente se corrige con aplomos, con herrajes ortopédicos, y ya luego infiltraciones a nivel del hueso navicular, de la articulación. Se infiltra con antiinflamatorios, ácido hialurónico y ortobiológicos. Hay ondas de choque también. Un abanico de tratamientos, inclusive podemos hacer hasta cirugías para evitar o para corregir estas lesiones. La laminitis. Siempre que vean esta posición, llamen al veterinario. Como lo dije al principio, esta charla era más que todo como para digámoslo así, que aprendieran los montadores, criadores, a reconocer las posiciones anormales que los caballos nos muestran. Entonces, siempre que esté esta posición, llamen al veterinario. Puede ser una laminitis, que la laminitis, si se
tratan a tiempo, si se logra la causa principal de ella, corregirse a tiempo, tratar a tiempo y fuera de eso ayudarle con el tema de herrajes para esta lesión, nos puede dar muy buen pronóstico. El tema de la laminitis es la segunda causa de muerte o era la segunda causa de muerte del caballo, del caballo en general. La primera es el cólico, la segunda es la laminitis y siempre que le da el caballo nos puede mejorar, pero en cualquier momento puede volver a presentar la laminitis. Se presenta por endotoxemia, por los síndromes metabólicos, por estar en sobreapoyo, el casco sin descanso. Una vez me tocó un caballo en el cual se lo llevaron para un pueblo a raspar y el caballo estuvo todo un día raspando, toda una noche y al otro día hasta el mediodía. O sea, siempre en superficie dura. El caballo no descansó en ese tiempo y pues después de eso le dio laminitis. Acá están como recomendaciones. Ya para terminar, hablo del tema de las líneas de crecimiento que ahorita estábamos tocando el tema. El caballo va cerrando las líneas de crecimiento desde el casco, que es la parte distal, hacia proximal, que es la parte de arriba. Entonces, hemos hecho estudios en el caballo criollo en el cual se ven que las líneas de crecimiento cierran a los 30 meses más o menos a este nivel. De ahí para arriba pues es difícil tomar radiografías y es difícil evaluar las líneas de crecimiento. Entonces, una recomendación importante que también creo que en ocasiones no es posible por la primera competencia de potros. Si empiezan un caballo a los 30 meses, pues no va a poder competir y, ¿sí me entiende? El tema de la federación creo que también tiene mucho que ver en este tema de las lesiones ortopédicas. Si el caballo no ha cerrado las líneas de crecimiento, es como poner un niño a cargar un bulto de cemento. Obviamente el niño no va a poder cargar ese bulto, no va a poder con esa sobrecarga. Además de eso, el piso duro, los círculos. Cuando el caballo todavía no ha cerrado las líneas de crecimiento, es esforzar no solo las articulaciones, sino todo el sistema musculoesquelético del caballo cuando todavía no se ha terminado de desarrollar. También se generan lesiones. El síndrome podotroclear que afecta el hueso navicular también se ve cuando hay talones muy altos. ¿Por qué? Porque al caballo estar empinado genera que el hueso genere compresiones para las cuales no está hecho. Pues no es la naturalidad del caballo que tenga esa conformación. Entonces, lo mismo, se van generando inflamaciones a nivel articulares y por ende lleva a problemas más agudos como estas lesiones ortopédicas. Las lesiones. Pues, normalmente el caballo tiene un sistema el cual él puede dormir parado, puede descansar parado. Él sí se debe de acostar en varios momentos del día.
él se echa a acostar y no es por tiempos prolongados, es por ratos cortos, 5 minutos, 5, 10 minutos. Cuando se sienten relajados, pues uno ha visto caballos en ferias o en pesebreras en los que llega uno y están echados y al ratico vuelve y pasa y todavía está echado, pero no es normal que el caballo esté echado. Ellos tienen el sistema de poder descansar cuando están parados. Porque el caballo pues se acueste o no. No, no, no creo que generen pues o que se compliquen algunas lesiones por eso, no. Doctor, qué pena, ¿qué opina, por ejemplo, en estos últimos 4 años han hecho el tema de la exposición de criadores de paso fino, donde llevan potros y potrancas a exponerlos? Obviamente también pues los enseñan a cabrestear y pues desde una temprana edad, ¿eso puede afectar en alguna cosa? Em, no conozco muy bien el tema de esta exposición que me está hablando, pues no sé qué hacen pues en ella, ¿cierto? Son potros y potrancas Solo los muestran a la a cuerda. la cuerda, le dan 2, 3 vueltas. Y también, por ejemplo, nosotros como propietarios hay veces que hay potros que nos emocionan y uno va y los saca y se los muestra a los amigos. ¿Eso puede, digamos, causar alguna lesión? Sí, pueden generar lesiones dependiendo también de la superficie en la que se muestre el caballo. Pero me tocó hace, hace poco un paciente en el que lo mostraban mucho y siempre como en piso duro. Y él ya tenía una lesión, la lesión fue diagnosticada y fue tratada y el propietario no hizo caso y lo siguió mostrando. Eh, Luego generó una lesión a nivel del menisco, en la cual ya la vida deportiva del caballo es reservada. Entonces sí se pueden generar lesiones, pero creo que desde que las cosas se hagan, o sea, si por ejemplo se ve un caballo a la cuerda cojo, o sea, no seguirlo mostrando así, porque va a generar lesiones más severas. Doctor, una preguntita. Mi nombre es Dimo López, soy entrenador. Sí. ¿Qué opinión personal nos da usted sobre el tema de los caballos parqueados? Si hay alguna lesión, algún tipo de lesiones por el demasiado retenimiento de ellos. El tema de los caballos parqueados es un tema que mueve bastantes fibras. Creo que hay caballos que por naturalidad lo hacen. Caballos que no necesitan, digámoslo así, entrenamientos para eso, sino que por naturalidad, por el brío, pues no sé si es por el brío o por el comportamiento del caballo, lo hacen. Creo que con esos caballos no hay problema, pero ya entramos como a una es cuando empiezan a hacer entrenamientos para que eso pase. Eh, yo creo que ahí sí ya puede generar problemas para el caballo. Sobre todo, doctor, porque esos escenarios para esos caballos siempre son sobre pavimentos, pisos duros, tablas. Sí. Los va a lesionar. Sí, exacto, pues pero la pregunta que le entendí fue que si el caballo parqueado pues podía, en cuanto a la superficie de trabajo, sí, siempre la superficie de trabajo, la superficie dura puede empezar a generar lesiones. No quiere decir porque un caballo lo saquen una vez a una cabalgata, entonces que a los 8 días va a tener una lesión ortopédica. No quiere decir eso, pero es importante y era como lo que yo quería traer hoy acá, es que se den cuenta que cuando el caballo empieza a mostrar algo, no, o sea, ahí mismo llamar al veterinario y buscar la ayuda.
muchas veces empiezan que no, que es que el bajo rendimiento es por el herraje, porque se le hizo un herraje. Al otro mes, no, pongámosle antiinflamatorios que para que mejore. Y así se van más o menos 3 meses. Ya cuando llaman al veterinario, ya es una lesión. Exacto. Santi, ahorita que estaban hablando, digamos, Gabriel, de entrenar a los potros pequeños, pues a mí, pues digamos que yo que te conozco personalmente, en algún momento vos me comentabas que, pues para los que no saben, pues Santiago y el doctor Lucas son los que manejan la ortopedia del criadero La Ilusión, uno de los criaderos más importantes del mundo. Vos me contabas que desde allá los potros desde pequeñitos iban o sea, hacían una preparación física en piscina o se iban como organizando o preparando fisiológicamente. Sí, pero no cuando están potros pequeños, es cuando empiezan, digámoslo así, más o menos 20 meses. Pues ellos sí les enseñan a cabrestear y siempre están pues tratando de que el desarrollo, pues los sueltan a potrero allá los potros y que tengan una conformación osteomuscular adecuada. Ellos empiezan a cabrestear, se les enseña, también se les empieza con el tema de la piscina, pero pues en ese tema ya como el manejo de potros y de empezar esos potros, pues no, yo creo que cada propietario puede tener su diferente protocolo, digámoslo así. Como recomendaciones, la alimentación, lo habló la doctora Angélica, lo habló el doctor Tomás, y yo también concuerdo con ellos de que la alimentación, entre más natural, tengamos mejor el caballo más natural, mucho mejor. Entonces, normalmente el caballo pues anteriormente era 100% alimentación con pasto. Nosotros fuimos cambiando eso. Ya hay artículos que dicen que el 70% de la alimentación debe ser pasto, lo otro se puede complementar con concentrados, pero manejar muy bien el tema de la alimentación creo que nos puede evitar muchas lesiones a nivel metabólico y por ende estas lesiones también ortopédicas. No todos los caballos son iguales para la alimentación. Es decir, si hay un caballo, sale a vacaciones el montador en diciembre, y hay caballos que están obesos, que están gordos, bájenle en la alimentación. No todo el caballo gordo quiere decir que es bonito. Lo ideal es tener un caballo atlético. Ya hablé de la edad de inicio, las superficies de trabajo, muy importante, el tema del piso duro, los círculos, ya lo hablé. Hacer unos buenos aplomos, un buen herrero, hacerlo periódicamente, es muy importante para evitar estas lesiones a nivel de potros y a nivel de adultos. Y lo más importante que pienso es que se genere un buen equipo de trabajo desde el propietario, cuidador, montador y equipo veterinario. Si siempre hay un equipo de trabajo bien conformado, que se entienden, siempre el caballo, digámoslo así, va a estar bien. Y los trabajos que se hagan en pro del bienestar de este caballo van a funcionar. Lo digo porque me ha tocado muchas veces que se hacen tratamientos ortopédicos, se recomienda, no soy partidario de que el caballo, dependiendo de la lesión, si es una fractura, pues sí tiene que estar un tiempo de incapacidad, pero no soy partidario de que el caballo tiene que estar quieto por mucho tiempo. Pero sí que
el propietario, el montador, respeten los tratamientos, respeten los tiempos, y si eso se hace, si todos tienen un buen equipo de trabajo, una buena comunicación, siempre los tratamientos van a funcionar y pueden, como lo dije ahorita, que el caballo tenga un mejor bienestar. Eso es todo, muchas Doctor, gracias. una pregunta. La gente acostumbra mucho a los potros a darles glucosamida y condroitín. ¿Eso es costumbre, es moda o sí se absorbe? O porque es que un animal bien alimentado, bien suplementado, no tiene por qué darle usted más esos productos, me imagino yo. Pues otros no necesitan eso, pero ya cuando el caballo va llegando a la edad adulta, sí necesita suplementos. A mí me gusta mucho usar la gelatina sin sabor, recomendar la gelatina sin sabor. ¿Por qué se necesitan? Porque las fibras de colágeno, las fibras del colágeno empiezan ya no se reparan tan fácil, ya la producción a nivel celular no es tan buena, entonces sí se deben de suplementar para cuidar el cartílago articular, ligamentos y tendones. Porque es que dicen que eso no se absorbe mucho la gelatina sin sabor, ¿o sí? ¿O hay un producto que es hidrolizado, colágeno hidrolizado? ¿Eso funciona? Sí, me ha ido muy bien con el colágeno hidrolizado, con la gelatina sin sabor también he tenido muy buenos resultados, no solo a nivel de ligamentos, tendones y de lesiones a nivel de tejidos blandos, sino también se ve en el pelaje del caballo y en la conformación del casco también empieza a ser diferente cuando hay suplementos. Este tema de la pica de las colas, pues no soy muy, la doctora Angélica responda a la pregunta. Creo que sí puede afectar el tema de la pica de las colas, el balance del caballo. Obviamente creo que si es una picada que deja la cola muerta completamente, va a tener más se me fue la palabra, va a tener más complicaciones el caballo. La cola normalmente en los animales hace parte y genera el balance del caballo. Entonces al caballo no sentir la cola, pues sí va a afectar el equilibrio, el balance del caballo. No, digámoslo así, no me parece que la pica de las colas es... Porque es que hay mucha gente que dice, no, ese caballo le picaron la cola y después él afloja del tren posterior. Entonces, por eso es la pregunta creo que hace el don John. Cuando dicen afloja es que cojea. O sea, no, que el caballo no fue el mismo, el caballo cambió después de que le picaron Pierde la cola. fuerza. Se pierde la fuerza de atrás. Eso, pierde la fuerza de atrás. Entonces, algo tiene que afectar porque... Sí, y lo estoy diciendo, la cola Y si no genera... la pica, afecta más. Es la que genera el balance del caballo, o sea, nos genera como un equilibrio en el caballo. Al caballo tener la cola picada, pues va a afectar posiblemente lo que dicen. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. ¿Quién? Torotopo. Usted estuvo en España y ¿qué aprendió? Hay un tema de bastante controversia, veo que no lo has tocado, pero precisamente sobre la hiperflexión. Tengo conocimiento que hay un proyecto en desarrollo
en el cual participa la Universidad de Antioquia, la Universidad Davis y ustedes como empresa de Especial Bed, ¿sí? Sí. La pregunta es, ¿ya hay parte de ese trabajo en desarrollo? ¿Fue un proyecto que empezó, continuó? A ver si nos podría dar de pronto algún tipo de avance. ¿Y qué opinas sobre este tipo de hiperflexión? Nosotros hoy en día hablamos de un arpeo clásico, idiopático, hablamos que no sabemos cuál es la causa, muchas veces especulamos que es por alteraciones en la conformación, nutricionales, genética, en fin, para ver si nos puedes ilustrar un poco sobre ese tema. Sí, en cuanto en cuanto al estudio que se está haciendo en conjunto, ya se empezó a hacer el estudio, se empezó midiendo el tema de desplazamiento con unos sensores, el cual muestra las batidas de los caballos, y sí, pues se hizo en caballos que no tenían arpeo y en caballos que sí tienen arpeo. Se realizó en diferentes superficies, montado al tiro, en círculos. Se están en estos momentos tabulando esa información, y también se tomaron unas muestras genéticas, las cuales se enviaron a la universidad en Estados Unidos. Estamos esperando el tema de los resultados. En cuanto al arpeo como tal, lo que todos sabemos, no hay estudios que nos demuestren que lo genera, no hay estudios que nos demuestren de dónde viene, a qué edad inicia. Es más que todo en cuanto a experiencia. Decimos que por lo menos yo creo que es un tema genético. ¿Por qué? Porque en diferentes partes, voy a poner un ejemplo, con un caballo, no voy a decir nombre, pero lo voy a poner X. Entonces yo llego a este criadero y acá hay un caballo con arpeo, hijo de ese caballo X. Reviso otro en Antioquia y allá hay otro caballo, hijo de ese caballo X. Y así en varias zonas del país. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, esto no es normal que siempre el caballo X me muestre este tipo de patologías. Puede ser también el tema de las yeguas, pero como lo digo, en diferentes criaderos no van a ver, todos no son los hijos de las mismas yeguas, pero sí son hijos del mismo caballo X. Entonces, posiblemente, para mí sí es un tema genético, sí tiene que ver algo genético. ¿En qué momento lo da? Lo puede presentar en cualquier momento de la vida. No lo he visto en potros, pues en potros pequeños. Creo que el más joven que llegué a ver es de 20 meses, más o menos, y sabemos que la solución es la cirugía, que nos puede generar un porcentaje de éxito en cuanto al tema de la hiperflexión, pero no sabemos más. Doctor, entendiendo, digamos, la lección que usted dice, no, esta es como la más delicada de tratar, esta, ya un caballo, digamos, si es una osteoartritis es más viable, si es un ligamento suspensorio o si es un arpeo, o desde su experiencia profesional, ¿qué nos puede decir? Pero como para nosotros irnos ilustrando, porque hay veces que uno cría y pues a nadie quiere que le nazca un cojo, pero hay diferentes tipos de cojeras que de pronto se pueden definitivamente el pronóstico es bastante malo. Es dependiendo de cada paciente. La osteoartritis es una lesión muy común en el caballo criollo. Prácticamente el 80-90% del caballo criollo tiene osteoartritis en alguna de las articulaciones entre miembros anteriores y miembros posteriores. Ya voy, le termino de contestar a Jairo. Entonces, la osteoartritis es muy común
dependiendo de la articulación en la que se presente, el pronóstico es bueno o digámoslo así, desfavorable. Si es una articulación de mucho movimiento como lo es el nudo o la rodilla, el pronóstico es más desfavorable. Pero si es por ejemplo en el tarso, que es muy común encontrarlo, normalmente, como lo dije ahorita, el tratamiento tiene varios tipos de tratamientos, entre ellos las infiltraciones, que funcionan bien y dan un buen pronóstico. Yo les preguntaba ya en medio de la Junta si existía, digamos, alguna condición particular para un caballo de competencia que fuera recomendada por un ortopedista para que pudiera entrar a pista. Pues porque todos los caballos no son iguales y todos los zapatos no le van a resolver los problemas de la misma manera, pero pues tuve una respuesta negativa en el sentido de que pues es que si su caballo tiene problemas, pues usted no lo lleve a pista y pues todos sabemos que en Colombia todos los caballos y más hoy después de esta exposición tan importante de ustedes que nos ilustra, todos los caballos tienen sus problemas en gran proporción. Entonces no sé qué piensa usted acerca de ese criterio que lo hicieron, digamos desde el comité técnico, con algunos especialistas, sobre todo en herrajes, pero no sé hasta qué punto consultaron a los profesionales en ortopedia. Bueno, no sé, Fede Quinas, a qué ortopedista le consultó, pues es difícil la pregunta, si lo hizo o si no lo hicieron. Lo que sí creo es que en cuanto a los herrajes ortopédicos, Fede Quinas puede ser un poco más flexible y dejar que los caballos con lesiones salgan a competir con herraduras ortopédicas. ¿Por qué? Porque está en bienestar del caballo, o sea, eso no le genera ventaja a ningún caballo, no le genera doping, por el contrario, cuida que el caballo no se termine de lesionar. ¿Alguna otra pregunta? No, pues yo tengo, agradecerle primero aquí y varias preocupaciones que quedan después de escuchar también las intervenciones, sobre todo cuando estamos criando caballo criollo colombiano, ¿sí? Usted nos dice ya que muchos de los caballos posiblemente transmiten genéticamente lesiones del ligamento suspensorio, ¿sí? Y le entendí que tampoco hay mucho estudio genético. Sí, o aquí Fede Quinas no ha hecho los estudios suficientes y pues lastimosamente, ¿qué nos pasa o le pasa a todos los que criamos? Estamos criando con un pocotón de caballos con problemas, con dificultades, que posiblemente no le han hecho unos estudios desde Fede Quinas. Aquí John toca un tema de la herradura y me parece preocupante que de pronto no tenga un sustento científico, igual que el arpeo, igual que todos estos temas. Desde Fede Quinas yo creo que hay una deuda grande con el gremio y hay otro tema más grande, que todos estos caballos, y conocemos desde Caramanta aquí el doctor que dejó un reguero de cojos, Tentador con sus problemas, Encanto, Prodigio y otros pocos que están caminando por ahí, que todos le estamos o le seguimos o le siguen cogiendo. Yo trato de en eso no cogerle mucho, pero es complejo, ¿no? Porque por algún lado van a dar allá y empiezan a transmitir todo este tema, y lo peor es que se siguen reproduciendo. Fede Quinas no vemos que tome unas medidas a corto tiempo de evitar esto. Entonces sí hay un tema de regulación desde Fede Quinas, de estudios que son preocupantes, y le entendí que genéticamente no. De pronto usted conoce muchos casos porque lo que dijo, voy a aquel criadero, voy al otro y veo de aquella o X o Y líneas, pero sí sería bueno que a futuro entre ustedes y todo el gremio de los ortopedistas se hiciera una asesoría y un concepto grande a Fede Quinas para tomar unas mejores decisiones, y sobre todo el comité técnico, que mucha gente lleva años allí y de pronto no tienen ni conocimientos, y estar en Fede Quinas la verdad que es un poco incómodo y aburrido porque allá toman unas decisiones que muchas veces van en contra del caballo criollo. Sí, yo como lo dijo la doctora Angélica, el doctor Tomás, yo también estoy de acuerdo con ellos.
En nuestro caballo falta muchas investigaciones, muchos estudios. Cada vez tenemos que ir aprendiendo más de él, conociéndolo más, pero esto es posible con ayuda del tema investigativo. En cuanto a la preocupación, Edwin, sí, es total. Yo creo que la federación, pues no sé, tiene de pronto algunos vacíos en cuanto a eso, pero también es el tema de que ya la raza de nuestro caballo criollo no va a poder, digámoslo así, o se va a demorar mucho tiempo para que pueda estar unas líneas sanas. ¿Por qué? Porque le pongo el ejemplo con el caballo Encanto, porque pues ya no está. Ese caballo tiene una gran cantidad de hijos, esos hijos produciendo otros hijos. Por allá en la sexta generación, en la octava, Se vuelve a cortar algún gen de ese caballo va a salir y va a causar una lesión ortopédica, como posiblemente es el tema del ligamento suspensorio. Entonces ya es muy difícil que nuestro caballo, es mi pensamiento, llegue a estar 100% sano en el tema de ortopedia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna? Espera, aquí, hágale, invito. Pregunte, tranquilo. Doctor, una pregunta aquí en la parte del entrenamiento de los caballos. En el mercado hoy en día encontramos muchísima infinidad de herramientas como pesas, cauchos, a veces se amarran ligas que en los brazos que impiden la libre circulación. ¿El uso frecuente de esas herramientas generan algún tipo de lesión? No me ha tocado que generen, pues aparte de las laceraciones que de pronto pueden generar, pero no me ha tocado lo que sí no, pues no comparto, y me disculpan pues con los montadores que lo hacen, es el tema de que les ponen como unos venoclisis para, no sé para qué lo hacen, pero eso lo que hace es cortar el flujo sanguíneo. El caballo lo que necesita más que todo en el momento de hacer un deporte es tener el flujo sanguíneo en el mejor estado. Entonces no creo que eso sea adecuado.